me parece fuerte es que lo admitan sin ningún pudor, que lo censuran y que es por motivos políticos. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Netflix alega un problema en los subtítulos para retirar un documento político, es decir, digamos que le llaman documental político, pero lo que sí han dicho, y recordemos que estuvo solamente 17 horas en la plataforma y que estuvimos barajando las diferentes posibilidades, finalmente, y bueno, eso me gustaría que me explicaras, parece que la plataforma, no sé si desde Estados Unidos, ha confirmado que es por una cuestión de tema político. Y bueno, antes de hacerte la pregunta, quería recordar el embate que le hicimos a Netflix y a la televisión española cuando estuviste aquí, ese órdago. Y bueno, nos cuentas a ver si ha avanzado también por esa línea, si Netflix ha llegado a un acuerdo o si... Bueno, cómo ha quedado la cosa. Vamos a ver qué nos decías en aquel momento. Si alguien de Netflix nos está escuchando, nos comprometemos a devolverles el dinero de lo acordado por esa cesión, pues, de 5 años, si lo emiten un mes. Uf, toma ya, doble la apuesta. Eso sí que es poco interés O sea, nosotros, económico. nosotros no lo hacemos por dinero, lo hacemos para que se vea. Y es una lástima que por primera vez una plataforma que es la que más se ve ahora mismo, ¿no? Ya que la televisión ha perdido, pues a nosotros nos gustaría que lo emitiera la televisión pública, ¿no? Porque bueno, para eso lo hacemos y creemos que deberíamos tener una televisión pública y unos medios públicos de calidad, ¿no? Pero Bueno, precisamente ahí nos contaba el reto que le echabais a Netflix de, bueno, no cobrar nada y que a cambio de ese compromiso, ese contrato de 5 años, pues que pasase a solamente un mes sin cobrar absolutamente nada. No sé si por ese lado había avanzado algo, pero lo que sí está claro, y coméntanos cómo os ha llegado esa información, que ha sido una censura política, cómo fue el mecanismo, cuándo os enteraste y de qué manera. Al final lo de no cobrar nada se va a cumplir, ¿eh? ¿Y eso? Si tenéis un contrato supuestamente por 5 años, ¿no? Sí, bueno, es lo de menos. No, el tema es, justo después de hablar contigo aquel día, nos contestaron al día siguiente de la distribuidora que bueno, que habían vuelto a poner como excusa el subtitulado, que estaban en ello, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí me pareció una excusa burda, pero estaba en una situación de impotencia y no parecía que no quedaba otra que asimilarla y esperar a que en ese contrato de 5 años, pues algún día volviera a estar en la plataforma para toda Europa y todo el mundo pudiera ver el documental 180 grados, ¿no? A la semana yo escribí a la distribuidora que lleva nuestros documentales y les comenté que, bueno, que el tema del subtitulado me parecía es una excusa bastante burda y que hacía un año que tenían el documental en su poder y que, bueno, los subtítulos en inglés que tiene la mayoría de nuestros documentales los hice en una semana, ¿no? O sea que la excusa de los subtítulos no cuadraba. Y les comenté que no sabría qué excusa pondrían si fuera un tema político. Desde la distribuidora me dijeron que nunca les había sucedido algo así, que bueno, que como si ya lo han adquirido, como ha pasado todos los filtros de calidad, etcétera. Pues al día siguiente me llama la distribuidora, después de ese mes de impasse sin saber qué estaba pasando, y me confirma que sí, ellos sorprendidos, que les han llamado de la central de Netflix desde Estados Unidos, diciendo que sí, admitiendo que sí, sin ningún pudor, que se ha sido quitado de la plataforma por temas políticos y que nos harán llegar una carta oficial con su postura, etcétera. Y bueno, la distribuidora lo que me ha dicho que ahora van a intentar pelear con sus abogados, pues que cumplan ese contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a mí el tema legal y económico me da bastante igual, como ya viste, como el all-in que hicimos la otra vez. Pero bueno, lo que sí me parece fuerte es que lo admitan sin ningún pudor, que lo censuran y que es por motivos políticos. Y bueno, para nosotros es una alegría porque también es un halago, ¿no? Que una plataforma como Netflix nos censure. También la sorpresa fue que lo adquirieran y que pasara esos filtros. Y bueno, yo creo que, como te comenté la otra vez, fue a través de un agregador o un comercial en Holanda, que debía ser un poco
mentalidad más abierta o más de izquierdas y le gustó el proyecto y lo adquirió y ahora probablemente esté despedido. Madre. A ver, hay una cosa que a mí no me queda clara en el sentido que se ha confirmado con esas palabras que la censura es por cuestiones políticas, pero me imagino que eso queda muy pobre, ¿no? Me refiero, es por cuestiones políticas, pero debería especificar por qué elemento político, ¿no? Porque por cuestiones políticas es como, bueno, tampoco ahí no creo que se vulnere ninguna línea roja de la democracia ni de la legislación que hay defendiendo la democracia, ¿no? Es decir, que en realidad, además bastante apegada a la ciencia, es decir, que Yayo Herrero incluso nos ha mandado un audio que ahora pondré y compartiré contigo, pero que queda muy pobre eso de, bueno, se han censurado por motivos políticos. Me imagino que iría más especificado, no sé si os han dado más detalle del motivo. No, la verdad que no, simplemente se ha confirmado que es por motivos políticos y bueno, han quedado en que enviarán una carta formal a la distribuidora explicando los motivos. Eh, a mí me sorprende, pero por otro lado, es verdad que el documental, aparte de centrarse en Madrid, en lo sucedido, en poner en valor los servicios públicos y todo lo que visibilizó esa pandemia, ¿no? La debilidad de nuestro sistema sanitario y, bueno, y poner como punta de lanza la sanidad pública, ¿no? Y la necesidad de llenar ese vacío en la izquierda, a través de los movimientos sociales, incluso bueno, buscando alianzas público-comunitarias, pero también haciendo un llamamiento a la desobediencia civil bueno, viendo que estamos llegando a unos puntos en los que tenemos que buscar consenso como sea y no tener una izquierda tan dividida como históricamente ha sido, ¿no? Eh, Hay un apartado dentro del documental que sí que habla de solidaridad. Y yo creo que el tema de la solidaridad, cuando hablamos de solidaridad en un momento de pandemia global, nosotros hablamos de solidaridad, de una solidaridad global. Cuando hablamos de solidaridad global, hablamos de esos bloqueos económicos que estaban asolando a Cuba, que estaban a lo mejor asolando a Venezuela, que estaban también bloqueando a Irán, que ahora, pues bueno, un país que está en el punto de mira y muy polémico. Pues bueno, yo entiendo que el posicionarte contra esos bloqueos económicos, a favor de países pues, que tienen sus diferencias con Occidente y con Estados Unidos concretamente, pues yo creo que puede ir por ahí. Es una teoría, ¿no? Digamos, la denuncia internacional que toca el documental a través de Javier Couso, que siempre ha participado en la mayoría de nuestros documentales como, bueno, pues como un punto de vista que a mí me parece interesante, desde lo que sucedió con su hermano, pues muy involucrado, muy documentado sobre temas geoestratégicos y movimientos incluso militares, etcétera. Y bueno, como ex europarlamentario me parece siempre interesante contar con Javier y que dé ese punto de vista más internacional, como en su momento Carlos Taibo u otros, ¿no? Claro, ahí seguramente, bueno, la verdad es que al nombrarme esos países y quizás esa parte más polémica porque me imagino la denuncia va por los bloqueos económicos que tienen ciertos países, que tú lo has nombrado, y que eso sí que son líneas rojas comunicativas, porque el 100%, porque aquí, digamos, por poner el caso de España, pero no creo que sea muy diferente en otros países de Europa, digamos que hay ciertas cosas que son así y no se puede decir lo contrario, ¿no? Y bueno, hay más nombrado como varios países. No sé si con Venezuela cambiará ahora que los necesitan con el tema del petróleo, pero que no se da información, o la información que se da siempre es contra esos países y que son cuestiones de geopolítica, bueno, digamos que eh, monolíticas, por lo menos en medios de comunicación. Así que bueno, pues sí, seguramente, bueno, no sé si lo especificarán con más detalle, pero vaya, tiene pinta que puede ir por ahí la cosa. Y luego también me decía que va a ser eso de que no vais a cobrar nada, pero no te entendió porque si hay un contrato hecho, en principio lo deberían de, ¿no? Me imagino, está firmado y es el compromiso. Otras cosas que ellos decidan no cumplirlo o que no lo quieran poner o que lo quieran censurar, pero económicamente la renuncia es vuestra o es que ellos van a intentar pelear para no pagaros no sé si habría alguna cláusula en el contrato que firmaste que quieran agarrarse.
puede ser que haya alguna cláusula en el contrato. Yo creo que ellos no han cometido ninguna ilegalidad. Simplemente ahora es una cuestión de la distribuidora, que al final es un intermediario también con el que nosotros como documentalistas o como trabajadores de esto, pues necesitamos, si queremos que los proyectos tengan visibilidad, pues tener una distribuidora para que salgan a la luz. Eh, Otra cosa que quería destacar, bueno, este tema, pues ya veremos cómo fluye, ya veremos la carta y qué motivos dan, y ya veremos la distribuidora que se apañe con ese contrato con Netflix bueno, y que busque otras vías de difusión del documental, ¿no? Que es su labor, ¿no? Sí, Por otro lado, también me gustaría decir que nosotros, de los 5 documentales que hemos hecho, 2 se encuentran en YouTube. Destacar que es una vía que en un principio, con el primer documental que hicimos, pues lo lanzamos ahí, y es una vía que luego hemos ido descartando porque tampoco es que eso genere que lo vea mucha más gente, ¿no? Para nosotros sabemos que es difícil que solo puedan verse este tipo de documentales en plataformas de pago como Filmin o como Netflix bueno, o las pocas oportunidades de difusión que le dan a este tipo de proyectos, y poner toda la fuerza en que sean las televisiones públicas las que pongan sobre la mesa este tipo de proyectos, ¿no? Y ya no solo por la calidad del proyecto, sino por la necesidad del debate, ¿no? De lo que en él se, se denuncia, ¿no? Bueno, yo creo que sería muy interesante ver en una televisión pública a Yayo y demás protagonistas de estos documentales, porque tratan temas que creemos que deberían ser centrales en la mayoría de tertulias, ¿no? sí. Ahí precisamente está compartiendo Irene el enlace de Filming, que es de momento la única plataforma en la que se puede ver el documental por si os interesa. Incluso creo por ahí nos chivó alguien que te dan un mes gratuito de prueba, y que bueno, se puede aprovechar para ver el documental. Y bueno, yo te quería preguntar precisamente por esto de Televisión Española. En su momento, y desde aquí, bueno, tuvo bastante repercusión bueno, el all-in que echaste, y bueno, también, vamos, yo lo de Netflix lo veía más complicado, pero lo de Televisión Española, quizás sí, no sé si por vuestra parte o por parte de Televisión Española había algún acercamiento para intentar que eso se haga realidad. ¿Vosotros lo habéis intentado de alguna manera o desde Televisión Española se han puesto en contacto con vosotros para que esto sea una realidad? No, no, no. No, la verdad que no. Y ya te digo que esos son temas que suele llevar la distribuidora, y con Televisión Española llevamos 10. El primer documental que hicimos fue hace 10 años, fue el de Reset, el que está en YouTube, que estrenamos en 2011, 2012. Y bueno, Televisión Española lo descartó, bueno, y la gran mayoría, casi todos, los 5 que hemos hecho, los ha descartado, ¿no? Y bueno, y por opiniones de otros directores, etcétera, pues no suele apostar por este tipo de documentales, de este tipo de denuncias, ¿no? Sí, aparte No si sé. tiene un componente, bueno, si la han censurado en Netflix, bueno, que bueno, bueno, es un tema político más global a lo mejor, pero vista las matemáticas del Consejo de Televisión Española tal, pues lo veo también complicado. Hombre, todavía no lo he visto. Si, de hecho, mira, pues para estas navidades el verme el documental sería una buena. Digo, para hacer una crítica un poco como Ujú. desde, bueno, es que esto no, sabes que para despejar cualquier duda de la censura, en todo caso, tengo un mensaje de Yayo Herrero dando su opinión, porque le invitamos, pero bueno, no le cuadraba bien, pero sí nos ha mandado un audio dando su opinión sobre esta censura. Y lo voy a, no sé si tú lo escucharás, pero lo voy a poner, solo nos mandó un audio porque tiene la cámara estropeada. Voy a poner el audio para que todo el mundo lo escuche, y bueno, con esto ya más o menos cerramos, porque bueno, ya se va acercando la hora de Cristóbal, y te pregunto a ver qué se puede hacer, la gente que puede hacer para, bueno, pues, en qué momento estáis, si necesitáis la ayuda de la comunidad para pedir la televisión española o lo que sea. Pero bueno, vamos a escuchar a Yayo que nos decía esto. Bueno, me parece que el hecho de que se haya eliminado de esta plataforma
El documental 180 grados de Javier Ríos es una verdadera vergüenza, ¿no? Y muestra de una forma clara cómo algunas de las cuestiones que aborda este documental, que son cruciales para la vida de la gente, que tienen que ver con la sanidad, con el futuro, con los servicios públicos, con una política o con la reivindicación, mejor dicho, de una política que ponga en el centro la vida de las personas, que no esté basada en la consideración de que unas vidas valen menos que otras, pues lejos de formar parte de lo que entra en los medios de comunicación o en los medios de difusión masivos, quedan fuera de ellos, ¿no? Cualquiera que vea el documental se va a encontrar con una problemática que mucha gente sabe que existe, que mucha gente está viviendo en sus carnes, ¿no? Y hay que preguntarse qué es lo que sucede para que estas problemáticas queden sistemáticamente invisibilizadas en grandes espacios, en grandes plataformas, y que directamente, incluso cuando han sido admitidas para ser planteadas, cuando se ha llegado a un determinado acuerdo, que mueve los hilos para que de repente se diga que esto tiene que ir fuera, ¿no? Yo creo que es un atropello en este momento, de una forma clara, para el excelente trabajo que desde mi punto de vista hace Javier Ríos, y el compromiso que él tiene con plantear en los medios y a través de lo que él mejor maneja, que es el mundo del cine, del documental y de la producción artística, pues con tratar de mostrar el momento que estamos viviendo y cómo poder salir de él, ¿no? Y me parece extraordinariamente grave, bueno, pues que a golpe de teléfono o a golpe de decreto se pueda decidir que una cosa que había sido admitida para ser proyectada en una plataforma de repente desaparezca, ¿no? Me parece una vergüenza y creo que es importante que se conozca, bueno, pues para conseguir ampliar esos espacios en donde ser conscientes de lo que está sucediendo en el mundo y cómo poder cómo poder solventarlo. Bueno, ahí hemos escuchado a Yayo y hacía un poco referencia de la importancia que tiene precisamente cómo estos mensajes estos puntos que realmente nos interesa a todos porque nos va la vida y el futuro como sociedad en ello, pues cómo se suele silenciar y que es lamentable un poco. Bueno, estaba diciendo que es un poco inexplicable también la actitud de Netflix, pero bueno, no sé si... ¿Cuál es vuestro planteamiento en esta situación en la cual Netflix, me imagino que el tema legal pues lo llevará los abogados, la productora, bueno, la distribuidora, etcétera, pero vosotros o tú a nivel particular, ¿en qué momento está tu reivindicación o por dónde vas a tirar? Es decir, sigues un poco en la misma de intentar que Netflix, lo veo complicado, o Televisión Española pueda publicarlo, o tienes planteado que de otra manera pueda verlo la gente, o qué podemos hacer desde la comunidad de Pandemia Digital para que se pueda ver más el documental. Bueno, por un lado, me encuentro mucho más tranquilo una vez que han admitido que es por motivos políticos, porque la verdad que ha sido un mes bastante incómodo, una sensación bastante extraña, ¿no? Por un lado, impotencia, frustración e incluso cierta esperanza de que volviera a la plataforma y que fuera por un problema de subtítulos, ¿no? Y ahora, pues, aliviado y a la vez halagado porque sea por motivos políticos, ¿no? Y que hayamos, digamos, hackeado simbólicamente a Netflix y visibilizado pues la línea y las intenciones que tienen para con sus contenidos, ¿no? Por otro lado, esperanzados, y vamos a poner la fuerza en que nuestros documentales, tanto 180 grados como otros que hemos hecho o que pretendemos hacer, pues intentar buscar esa salida a través de las televisiones públicas, ¿no? Este último documental que hemos hecho aquí en las Islas Canarias, que se llama Aquí estamos, se ha estrenado en Filmin también hace poco. Pues sí que la televisión canaria, que es una televisión pública, sí que lo emitió en abierto para todas las islas. Y bueno, ahí es la primera vez que una televisión pública española, canaria, o aquí habría también un debate, bueno, pero fue la primera televisión pública que dio visibilidad a uno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, pues a ver si pasa lo mismo con 180 grados, ya sea con Televisión Española, con la Forta, con las televisiones autonómicas, etcétera, pero nosotros lo que queremos es que lo vea
cuanto más público mejor, y que intente llegar ya no solo a ese público ya concienciado, ¿no? Que puede buscar en Filmin un documental de esta índole, sino... Por eso Netflix era interesante, porque ahí hay un público, digamos, más... Bueno, que a lo mejor de casualidad dice, ¿esto qué es? Y no es gente que ya esté, digamos, muy implicada políticamente o muy concienciada con las temáticas que se tocan o se denuncian, ¿no? Claro. Entonces yo creo que las televisiones públicas sería la clave, y es donde vamos a poner las fuerzas, y bueno, y a seguir trabajando en proyectos en esta misma línea con Yayo y con toda la gente que esté dispuesta a buscar estas alianzas, estos vínculos, y tenga ganas de cambiar las cosas, ¿no? Sí, mira, precisamente por aquí nos comentan gente del chat. ETV nos dice, por ejemplo, Buto Score, no sé si, me imagino que nos escribe desde Euskadi, pero como tú dices, a en televisión española es más complicado, pero en cierta autonómica, y pienso principalmente precisamente en ETV o incluso en la televisión pública catalana, quizás sean buenas opciones, pero bueno, en todo caso, yo invito a la gente que quiera verlo en Filmin, y también pues en redes sociales también a recomendarlo a Televisión Española y, ¿por qué no?, a ETV o a las televisiones públicas de su comunidad autónoma, que al final tienen, bueno, pues elementos de convocatoria pública y de servicio público, de elementos que, como decía Yayo, son claves para nuestro futuro, y que muchas de esas pues están muy, muy apegados a nuestra supervivencia, porque al final la crítica al capitalismo, a ese neoliberalismo que arrasa con todo, evidentemente no es perdurable en el tiempo, y va a acabar con nosotros si no lo frenamos. Así que nada, Javier, muchísimas gracias por pasarte por aquí, contarnos las novedades, y nada, mucha suerte. Desde aquí invitamos a la gente a que mencione a sus medios públicos y que intente, bueno, no meter presión, pero recomendarle que podría ser una buena opción de emisión en estas televisiones públicas. Así que lo dicho, Javier, muchísimas gracias, y suerte también en los jugados con Netflix, que sea lo mejor posible, y bueno, si hay novedades, pues cuéntanoslas. Vale. Venga, muchas gracias, Julián, y nada, si al final no conseguimos que ninguna televisión pública lo saque, pues lo mandaremos a YouTube, y a ver si entre todos le damos un empujón. Nada, disponible, y si lo queréis lanzar desde nuestro canal de Pandemia Digital, vamos, encantados. Y claro, el problema el son 100% de los ingresos, vamos. El problema son las distribuidoras, que una vez que ya te comprometes con ellos es más complicado, ya no tienes tanto poder sobre el proyecto, ¿sabes? Bueno, en todo caso, suerte con todo, y a ver cómo evoluciona, que sea lo mejor para el documental y también para ti. No voy a decir ni la distribuidora ni la productora, que sea para ti, sobre todo que lo vea cuanta más gente posible, y sobre todo romper ese... Bueno, digamos, que rompa la barrera de la gente que ya está concienciada, porque precisamente el objetivo es concienciar a gente que no está concienciada. Así que lo dicho, suerte, y nada, nos vas contando las novedades. Vale, gracias, Julián, igualmente. Un abrazo. Venga, hasta pronto. Chao, chao. Deu. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.